Bienvenidos a Karate y algo más. El día de hoy, el sueño de Akinosuke. En el distrito conocido como Toishi, en la provincia de Yamato, vivía un Goshi llamado Miyata Akinosuke. En el jardín de Akinosuke había un cedro muy grande y antiguo, bajo cuya sombra descansaba el hombre los días de bochorno. Una tarde de auténtico sofoco, estaba sentado al pie del árbol junto a dos amigos, también ellos Goshi, charlando y bebiendo vino, cuando de pronto le entró sueño. Tanto fue así que pidió a sus compañeros que lo disculpasen si se echaba una siesta en su presencia. Se recostó por tanto y se quedó dormido bajo el árbol, y este fue su sueño. Tumbado en el jardín, le pareció ver pasar una procesión como el cortejo de un gran daimyo, que descendía por una colina próxima, y notó que se levantaba para mirarla. Resultó ser una procesión con gran pompa, más imponente que cualquier otra que hubiera visto nunca, y avanzaba hacia su casa. Formaba la avanzadilla un numeroso grupo de hombres jóvenes ricamente ataviados, que arrastraba un palanquín, palaciego lacado o gosho guruma, del que colgaba un brillante paño de seda azul. Al llegar la procesión a escasos metros de la casa, se detuvo, y entonces un hombre de vistoso ropaje, obviamente de un cierto rango, avanzó unos pasos y se aproximó a Akinosuke. Le hizo una gran reverencia y dijo: «Honorable señor, tiene ante sí a un Kerai, un vasallo de Kokuo Tokoi. Mi señor, el rey me ordena saludarle en su augusto nombre, así como que me pongan a su disposición. Además, me compele a informarle de que es su deseo contar con su presencia en palacio. Tenga pues la gentileza de montar en este honorable carruaje, que ha sido enviado aquí con objeto de transportarlo». Tras oír aquellas palabras, Akinosuke quiso formular alguna clase de respuesta acorde, pero se había quedado demasiado atónito y aturdido para decir nada. En el ínterin parecía que su voluntad fuera ajena a él, de modo que no estaba en su mano hacer otra cosa sino cumplir con lo solicitado por el Kerai. Se subió al carruaje. El Kerai tomó asiento a su lado e hizo una señal. Los cocheros, tirando de las cuerdas de seda, pusieron en marcha el majestuoso vehículo en dirección sur, y así dio comienzo su viaje. En muy poco tiempo, para asombro de Akinosuke, el carruaje se detuvo frente a un gran portolón de 2 alturas, confeccionado en la madera china, que nunca antes había tenido ocasión de ver. El Kerai se apeó y le dijo: «Me dispongo a anunciar su honorable llegada», tras lo cual desapareció. Transcurridos unos instantes de espera, Akinosuke vio salir por el portalón a 2 hombres con aspecto de nobles, vestidos con sedosos trajes de color púrpura y tocados con sombreros altos cuya forma revelaba su elevado rango. Estos, tras saludarlo con ademanes deferentes, lo ayudaron a descender del carruaje y lo condujeron a través de la gran puerta y por el vasto jardín hasta la entrada de un palacio cuya fachada parecía prolongarse al este y al oeste durante muchas millas. Mostraron luego a Akinosuke un esplendoroso vestíbulo de descomunal tamaño. Sus guías lo llevaron hasta el lugar de honra, y en un gesto de respeto procedieron a sentarse aparte. Entre tanto, una serie de sirvientas ataviadas de ceremonia los proveían de unos tentempiés. Después de que Akinosuke se sirviese,
Los dos anfitriones, engalanados de púrpura, le dedicaron sendas reverencias y tomando uno y otro la palabra como obliga el protocolo, le dijeron: es nuestro honorable deber informarle del motivo por el que se ha convocado aquí. El augusto deseo de nuestro señor el rey es que se convierta usted en su yerno, y es su deseo y su orden que se case hoy mismo con la augusta princesa, su hija y doncella. Pronto le conduciremos a la sala de audiencias, en donde su augusta majestad aguarda ya para recibirle. No obstante, antes será preciso acicalarle con la indumentaria adecuada para la ceremonia. Tras expresarse de ese modo, los informantes se dirigieron a la vez y se encaminaron a una alcoba en donde había un gran cofre de oro lacado. Lo abrieron y extrajeron de su interior trajes y fajines confeccionados con las mejores telas y un camuri o tocado regio. Visitaron a Kinosuke de modo que luciera como un principesco noble y lo guiaron hasta la sala de audiencias, en donde tuvo lugar su encuentro con el Kokuo de Tokoyo, quien estaba sentado sobre una daisa. Llevaba puesto el alto sombrero negro que lo identificaba como símbolo del estado e iba engalanado con un traje amarillo de seda. Frente a la daisa, a izquierda y a derecha, un sinfín de dignitarios se habían sentado de acuerdo con su rango, inmóviles y espléndidos como imágenes de un templo, y a Kinosuke, que avanzó entre ellos, saludó al monarca con las concebidas 3 genuflexiones. El rey le correspondió con gráciles palabras: ya le habrán informado de la razón por la que se ha requerido su presencia ante nosotros. Hemos decidido que será esposo de nuestra única hija y en consecuencia nuestro yerno. La ceremonia nupcial se celebrará enseguida. Tan pronto como el rey terminó de hablar, empezó a sonar una alegre melodía y una larga hilera de hermosas cortesanas salió detrás de la cortina a fin de llevar a Kinosuke hasta la estancia en que la novia lo esperaba. Era una cámara inmensa y sin embargo a duras penas conseguía albergar a la enorme cantidad de invitados congregados para presenciar el casamiento. Todos se inclinaron de manera reverencial ante Kinosuke cuando éste ocupó su lugar frente a la hija del rey, hincando las rodillas sobre el cojín allí dispuesto para él. La novia se presentó con la apariencia de un ser celestial. Su vestido era bello como un día de verano, y la boda se celebró en medio de un gran júbilo. Una vez finalizados los festejos, la pareja fue conducida a una suite nupcial, preparada para ellos en un ala distinta del palacio, y allí fue en donde recibieron las felicitaciones de muchas personas nobles e innumerables regalos de boda. Días más tarde, Kinosuke volvió a ser convocado a la sala del trono. En esta ocasión lo recibieron incluso con más gentileza que la vez anterior. El rey le dijo: el suroeste de nuestras tierras hay una isla llamada Raisho. Usted ha sido designado gobernador de dicha isla. Constatará que sus gentes son leales y dóciles. Sin embargo, sus leyes todavía no han sido adaptadas al código legal de Tokoyo, como tampoco han sido debidamente reguladas sus costumbres. Le confiamos el deber de mejorar su condición social tanto como sea posible y deseamos que gobierne sobre sus gentes con magnanimidad y sabiduría. Ya se han dispuesto todos los preparativos necesarios para su viaje a Raisho. Así pues, Kinosuke y su esposa partieron del palacio de Tokoyo, escoltados hasta la costa por un gran cortejo de nobles y oficiales, y embarcaron a bordo de un navío de titularidad estatal.
que el monarca había puesto a su disposición. Con vientos favorables, navegaron seguros hasta Raishu, y allí se encontraron con los buenos isleños congregados en la playa para darles la bienvenida. Akinosuke se consagró nada más llegar a sus nuevas responsabilidades, que como tareas demostraron ser bastante asumibles. Durante los primeros 3 años de gobierno, ocupó su tiempo sobre todo en redactar y promulgar leyes. De todos modos, tenía consejeros para echarle una mano, así es que el trabajo nunca le resultó un fastidio. Una vez concluida esa labor, sus quehaceres consistían en la asistencia a rituales ceremonias de longeva tradición. El país gozaba de tan buena salud y era tan fértil que desconocían el significado de enfermedad o necesidad. Y tan bondadosos eran sus pobladores que jamás se quebrantaba ninguna ley. En consecuencia, Akinosuke vivió y gobernó en Raishu por espacio de 20 años, y un total de 23 de estancia, durante los cuales ninguna sombra de dolor empañó su vida. Sin embargo, el 24º año, una terrible calamidad se cernió sobre él, pues su esposa, que le había dado 7 hijos, 5 niños y 2 niñas, cayó enferma y pereció. Fue enterrada con gran pompa en la cima de una hermosa colina en el distrito de Hanryoko, y sobre su tumba se erigió un monumento a todas luces esplendoroso. Tal fue el lamento de Akinosuke por su muerte, que perdió de inmediato todas las ganas de vivir. Pues bien, una vez finalizado el periodo legal para el luto, se presentó en Raishu, procedente del palacio de Tokoyo, un shinsha, o heraldo real. El shisha le hizo entrega a Akinosuke de un mensaje de condolencia y le dijo: son palabras que nuestro augusto señor el rey de Tokoyo me ordena repetir para usted. Ahora le llevaremos de vuelta a su país y a sus conciudadanos. En cuanto a los 7 niños, son los nietos y nietas del rey, por lo que recibirán todos los cuidados que necesiten. No permita, por tanto, que nada le inquiete a ese respecto. Al recibir esta orden, Akinosuke se preparó sumisamente para partir. Una vez encauzados todos los asuntos pendientes y concluida la ceremonia de despedida de sus consejeros y oficiales de confianza, fue escoltado con hombres hasta el puerto. Allí subió a bordo de un barco dispuesto para él, y el navío zarpó y cingló el mar azul bajo un cielo también azul, y la forma misma de la isla de Raishu se volvió azul y luego gris, y más tarde desapareció para siempre. Y Akinosuke se despertó de pronto, bajo el cedro de su propio jardín. Por un instante se sintió estupefacto y desorientado, hasta que se percató de que sus 2 amigos seguían sentados a su lado, y que bebía y charlaba de forma distendida. Los observó con turbación y dijo en voz alta: ¡qué extraño! Al parecer Akinosuke estaba soñando, exclamó uno de ellos, con una risotada. ¿Qué han visto, Akinosuke, que te parece tan extraño? Entonces Akinosuke les relató su sueño, el sueño de los 23 años en estancia en el reino de Tokoyo, en la isla de Raishu. Y sus amigos se asombraron, pues aquel sueño no había durado más que escasos minutos. Un Goshi dijo: desde luego que has visto cosas extrañas. También nosotros hemos visto algo raro mientras te echabas la siesta. Una pequeña mariposa amarilla revoloteó sobre tu rostro durante unos instantes mientras nosotros la mirábamos. Luego se posó en el suelo a tu lado, muy cerca de ti, y tras posarse casi de inmediato, una hormiga grandísima salió de un agujero. Se encaró con ella y la arrastró al interior de la tierra. Justo antes de que te despertaras,
vimos a esa misma mariposa salir de nuevo del agujero y revolotear sobre tu cara, como ya había hecho antes. Y luego, repentinamente, se esfumó. No sabemos a dónde ha ido. Puede que fuera el alma de Akinosuke, apuntó el otro Goshi. Estoy seguro de haberla visto entrar en su boca, pero incluso en el caso de que fuera el alma de Akinosuke, el hecho por sí mismo no explicaría su sueño. Las hormigas podrían explicarlo. Volvió a tomar la palabra el primer hablante. Las hormigas son seres curiosos, posiblemente duendes. Lo cierto es que hay un gran hormiguero bajo el cedro. Echémosle un vistazo, exclamó Akinosuke, conmovido por aquella sugerencia, y fue a buscar una pala. En el terreno circundante y bajo el cedro había indicios de excavaciones a cargo, sorprendentemente de una prodigiosa colonia de hormigas. Es más, las hormigas habían construido el hormiguero en aquellos huecos, y su pequeña estructura de paja, barro y tallos de plantas guardaba una insólita semejanza con un pueblo en miniatura. En medio de una parte concreta, bastante más grande que el resto de la construcción, había un maravilloso enjambre de pequeñas hormigas alrededor de una de enorme tamaño, dotada de amarillentas alas y una gran cabeza negra. «Pero si es el rey de mi sueño», exclamó Akinosuke. «Y he ahí el palacio de Tokoyo. Es extraordinario. Raishu debe de quedar en algún punto del suroeste, a la izquierda de esa enorme raíz. Sí, aquí está. Sí que es raro, sí. Ahora estoy seguro de que daré con la montaña de Hanryoko y con la tumba de la princesa». Hurgó, pues, en los restos del hormiguero, buscó aquí y allá, y al cabo descubrió un suave montículo y en su cima una piedra pulida por el agua de fractura similar a un monumento budista. Bajo esta halló, soterrado en el barro, el cadáver de una hormiga hembra. Pues bien, vamos a reflexionar un poco acerca de esta lectura. Como nos dice la lectura, muchas de las veces tenemos sueños. Estos sueños pueden ser de grandeza, pero si nosotros no los ponemos en práctica, no trabajamos por ellos, no entrenamos por ellos, esto solamente se quedará en sueño. Debemos hacer todo lo posible por tratar de volverlos realidad. Si te ha gustado este video, te invito a suscribirte. También, ayúdame compartiéndolo con todos tus amigos que les gusta el karate o la cultura japonesa. Eso ha sido todo, hasta la próxima.